Somos Giardelli y González, una consultora especializada en el asesoramiento a empresas familiares durante su proceso de reestructuración y traspaso generacional. Acompañamos y guiamos a empresas desde hace 18 años, principalmente en la ciudad de Mar del Plata y Costa Atlántica. Un día nos llega una consulta donde encontramos un joven angustiado por un futuro proyectado que no podía vislumbrar y menos dominar. Estaba atrapado entre un fuerte mandato familiar y su intuición que le decía que ese no era el camino. Junto a Gustavo estaba Carolina, su hermana, una joven capaz, inteligente y fuerte que no encontraba su lugar ni sentía ser tenida en cuenta. Ya desde hace muchos años, la sociedad de hermanos, fuerte y consolidada, se sostiene en un permanente pensamiento conjunto, con análisis y toma de decisiones sustentada en información. Hoy los 4 miembros de la familia han encontrado su lugar y disfrutan de ello. Disfrutemos nosotros del relato. Hola. ¿Qué tal? Qué alegría. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Claudio, querido, ¿cómo estás? Darío. Bien, ¿Cómo andás? qué gusto, Bien. che. Darío, ¿cómo andás? Bien, 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 qué gusto verlos, che. tomen asiento. Bueno, Bienvenidos. gracias. Gracias por venir. Vamos a, si les parece bien, empezar describiendo un poquito la empresa y los orígenes, cómo llegaron a consultar con nosotros. Cuéntenos un poquito. Nosotros tenemos un bazar gastronómico mayorista, es una empresa que vende, comercializa toda clase de maquinarias, equipamientos y vajillas, accesorios que se usan en gastronomía, un restaurante, una confitería, un bar. La consulta inicial fue a partir de un planteo que yo estaba haciendo con mi psicóloga, quien era mi psicóloga en ese momento. Todas cuestiones de angustias y dudas y problemáticas sin lograr resolver relacionadas con el trabajo. Ella me plantea que bueno, todo lo personal lo podíamos seguir trabajando perfectamente en su espacio, que estaba muy bueno, pero que para enfocar en estas problemáticas de trabajo, ella me sugería trabajar con otra gente, con otros profesionales que estaban enfocados en este tipo de cuestiones. Así fue como yo conocí la idea de que había psicólogos que se dedicaban a todo lo que es el ámbito laboral. ¿Recuerdan la primera vez que vinieron, el primer contacto con nosotros? Cuéntenos un poquito de eso. No me acuerdo con quién de ustedes dos fue Me realmente. parece que con Darío arrancó. Conmigo. Sí, con vos. Me preguntaste, bueno, ¿qué haces acá? ¿Qué es lo que pasa? A qué me dedicaba, por supuesto, cómo era en general una típica jornada. Y cuando fue la evolución del diagnóstico, Eso fue un shock en realidad, porque la verdad que creo que ninguno se esperaba cómo se desencadenó la charla y yo recuerdo mucho la reacción de papá. Sí, Fue medio... bastante dura. Fue duro. vamos a ir un poquito al recorrido de todos estos años que estuvimos trabajando. ¿Qué momentos claves recuerdan? ¿Qué etapas vieron que fueron pasando? Hasta ese momento yo tenía como una duda de qué hacer y el planteo de mi hermano era, si vos no estás conmigo en el proyecto, yo no puedo continuar. Y era como que también la primera vez que se me incluía en el ámbito laboral, porque hasta ese momento era un proyecto, una empresa de mi papá, con una ayuda de mi mamá, hasta que él, previo a la entrevista, su problemática era, yo necesito saber si vos me acompañás en este proceso. La carga de mandato de conducción estaba muy claramente puesta en vos, que era un poco lo que te angustiaba también. Y vos decías, yo no lo quiero hacer solo, quiero que se incluya a Caro. Nuestro viejo tardó bastante tiempo, pero finalmente lo pudo lograr, reconocer que Caro tenía todas las capacidades y la oportunidad y merecía que fuera un trabajo en equipo de dos y no de otra manera. ¿Recuerdan algunos hitos o circunstancias donde esto llevó a discusiones? ¿Qué rol asumió Hugo? ¿Qué rol asumió Delia? Y Hugo no quiso asumir ningún rol. Participó de algunos encuentros y después dijo, yo no sigo con esto. Fue así. Vos estás hablando ya cuando nosotros empezamos a trabaar Con ellos, con un claro, plan, claro. con una agenda, sí, sí. En realidad lo que hizo fue comentarnos su no agrado y lo Su que hicimos fue desacuerdo posponerlo explícito. una temporada. La condición era trabajar. La reunión fuera fue del muy horario, era a las temprano. 7:30 de la Yo me mañana, acuerdo ¿verdad? que fue muy temprano nuestra reunión.
como para no quitarle tiempo al trabajo, porque todo lo que era extra no era trabajo. No podíamos traer un espacio de pensamiento con la libertad que implica poder pensar y tener la cabeza en este proyecto nuevo cuando no se nos estaba permitido en realidad. En esa época, por la forma en que estaba planteado el negocio, había una gran expectativa de trabajo muy fuerte, muy duro y muy sobrecargado en 2 meses en el año, o a lo sumo 3. El trabajo en ese momento estaba medido o visto o visualizado a partir de horas hombre trabajadas. ¿En qué momento sintieron que empezaron a tener más control sobre la organización? Fuimos de a poco empezando a tomar decisiones, fuimos haciendo cambios vinculados a lo que es la incorporación de tecnología. A partir de ahí ya el manejo de la información era otra, la información fue clave, pero lo que fue rotundo, un antes y un después, fue el manejo del dinero. Si vos me preguntas en qué momento fue ese, a partir de que nosotros empezamos a decidir qué se hacía con la plata, lo cual nos llevó como 3 años descubrirlo, pero... Yo recuerdo que ustedes tienen un hito ahí bastante marcado, Terrible. que charlábamos recién. Vos nos decías que para que nosotros no pudiéramos literalmente sentarnos arriba de la caja, no íbamos a poder ser realmente dueños. Aprovechamos un viaje largo de mis padres y cuando volvieron, la realidad Se fue encontraron otra. con el castillo tomado. Sí. Fue así. ¿Y cómo fue la reacción en ese momento? ¿Cómo fue la vuelta? Sucedió que como estuvieron varias semanas de viaje, indefectiblemente Carolina y yo teníamos que manejar todo. Cuando volvieron ya había quien estaba manejando la cosa. No era posible devolver la conducción en el formato que estaba antes. Ya no era posible. Era en una oficina. La oficina yo la empecé a ocupar y le puse un escritorio a mi mamá a un costadito. Entonces, no te sientes acá, sentate allá. Hubieron señales, sutiles señales. Fue muy gracioso. Nosotros ya veníamos demostrando, por decirlo de alguna manera, nuestra capacidad de hacer un montón de cosas. Lo determinante fue decidir concretamente cómo hacer con la plata. Es decir, qué se compra, qué se paga. Lo dejó de decidir Hugo y lo empezamos a decidir Gustavo y yo. ¿Qué rol ocupó Delia en todo este proceso? Y Delia tuvo un rol que fue creer en nosotros, diferenciarse en eso de Hugo. Tanto nosotros como ella fuimos entendiendo el próximo paso ya no requería por ahí de su participación y bueno, continuamos Caro y yo. Sí, pero fue clave el acompañamiento realmente. Sí, creo que sostuvo el espacio, participó en las reuniones, acompañó. También quiero destacar el rol que tuvo antes, cuando el negocio estaba conducido por mi viejo. En realidad siempre lo hicieron muy bien juntos. Sí. Hoy pienso que si ella no hubiese estado, probablemente papá no habría podido hacer lo que hizo. Para el resto las decisiones las tomaba él. Seguramente en su intimidad no sería así. Sí, y es cierto también que estuvieron juntos momentos muy duros, ¿no? Hablaban del ordenamiento legal, posconvocatoria, toda una parte. Yo recuerdo que era muy chica, estaba estudiando en la facu, creo que mi 2.º año, y me incorpora por primera vez a una decisión muy grande. Yo dije, wow, ¿qué hago acá? A partir de ahí tomamos importancia cada uno en su rol, yo siempre en los números y los papeles y la cuestión legal, él siempre más vinculado a la venta y lo externo. Lo que no dejaba era terminar de hacerse a un lado cuando nos pedía opinión y nuestra opinión no era igual a la suya, bueno, decido yo. Entonces le costaba un montón aceptar que había ideas nuevas y que tal vez estas ideas nuevas podían ser superadoras. Es la resistencia al cambio, supongo. Primero me gustaría que amplíen un poco la noción de diagnóstico y la devolución, que tuvo sus particularidades, y después que identifiquen qué parte del proceso o qué hitos en el proceso los marcaron particularmente. Fue un escenario bastante íntimo, mirando el mar. Básicamente nos señalaron todo lo que ustedes consideraban que eran problemáticas, fallas, todas las cuestiones que hacían a la falta de profesionalización. El diagnóstico mostró un estado de situación y señalando problemáticas donde estaba la cuestión no resuelta, donde no se sabía trabajar, donde no se sabía resolver, y una propuesta de un proyecto de trabajo en etapas. La verdad que se generó una situación muy particular de un gran malestar. Hubo algo muy gracioso que me queda marcado, que es como que había un organigrama de cómo era la empresa. Me parecía eso algo muy positivo. Bueno, la empresa es así, así, así. Cuando dan vuelta a la hoja,
bueno, tiene que ser así, era totalmente diferente. Una charla que, ¿te acordás que lo llevaste a la Facu, a Gustavo? Sí. Y vos dijiste que habías entendido realmente de qué se trataba un año después de estar trabajando con nosotros. Claro, porque cuando a vos te dicen, mira, todo esto está mal o se puede mejorar o hay muchas formas de mejorarlo, y cuando vos estás en ese momento, en ese lugar, no lo ves. Cuando empezás a capacitarte, ahí podés ver todo lo que antes no. Fue empezar a trabajar de otra manera, que es lo que no estábamos acostumbrados. El cambio fue, bueno, necesitamos cierto tiempo libre para poder empezar a pensar en el negocio, a dónde queríamos llegar, y todo eso requería tiempo. Y nosotros teníamos la escuela de que al revés, eso era tiempo perdido. Era chocar contra todo lo que conocíamos, y el cambio al principio cuesta verlo. Fue un proceso largo, lo vas aprendiendo a hacer, te vas sintiendo más cómodo, pero la realidad es que hasta que nosotros empezamos a ver resultados que nos retroalimenten para poder continuar, fue duro. El primer año creo que fue duro. Creo que fue el más duro. Esa etapa da para más. Todas Vamos las a ir etapas dan para mucho más. redondeando, sí. Vamos un poco al hoy. ¿Cuál es la realidad de ustedes? ¿Cuál es la realidad de la organización? ¿La realidad de Hugo, de Delia? ¿Cómo están hoy después de todo este proceso que fuimos describiendo? Hemos transcurrido toda una etapa de capacitación, no solo nosotros, sino también la gente que trabaja con nosotros. Aprendimos a trabajar de otra manera, con otro clima laboral. Trabajábamos muy alterados. Y hoy, si bien cuando hay mucho trabajo, porque no estamos lejos de lo que es la temporada en nuestra ciudad, se vive de otra manera. Y se ve en la gente también cómo trabajamos diferente. Es más profesional. Poner pautas de trabajo que te dan un marco de tranquilidad y cómo avanzar en tu trabajo. Claro, pensá que nosotros antes trabajábamos como respuesta a una demanda, había muy poco lugar para proyectar y diseñar un objetivo. Era más bien responder a la demanda. Hay que dar vuelta a toda esa idea y pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Bueno, ¿cómo lo logro? ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera? Algo clave fue poder sostener nuestros vínculos familiares y que en las charlas de los fines de semana no esté atravesado el trabajo. Y hoy nos juntamos por otros motivos personales, familiares, y no se habla prácticamente de trabajo. Poder disfrutar de otras cosas, que nos costaba un montón y es agotador. Cuéntenos un poco cómo fue el vínculo de ustedes con nosotros, cómo se sienten estando hoy mismo acá con nosotros charlando, ¿qué pueden decir de los vínculos que construimos? Para mí fue un enriquecimiento enorme el trabajo que hicimos con ustedes, creo que hablo por los dos, Sí. que trascendió el aspecto laboral. Con todo el trabajo que hicimos con ustedes, aprendimos a pensar todo de una manera distinta, mucho mejor. Es muy difícil saber qué habría pasado si nosotros no hubiésemos hecho el trabajo que hicimos con ustedes, hasta a nivel personal inclusive. Aprender a pensar las cosas, aprender a cuestionar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y, existen maneras mejores. Y te queda este plus de como el ahora, ¿no? De volvernos a encontrar y seguir disfrutando lo que vivimos. Realmente hemos crecido mucho. Sí, hemos crecido un montón. Yo por mi parte agradecerles. Sé lo que te cuesta, Caro, estar en este lugar particularmente. Gustavo, no, vos venís del mundo del arte y no es para tanto. saben que los queremos mucho, creo que voy a hablar por los dos, yo también. El afecto es mutuo y nosotros hemos crecido más allá de envejecido en este tiempo. Uno no pasa de forma inocua por procesos como los que vivimos con ustedes y con otros clientes. Y bueno, y hoy volverlos a encontrar y poder hacer esto y ya con otra realidad es una alegría enorme. Así Caro que, bueno, prometió gracias. no llorar y cumplió casi hasta el final. Casi hasta el final, Casi muy hasta el bien. final. Es un hito. Está muy bien. No, bueno, muchísimas chicos, gracias. Gracias A a ustedes. ustedes. Bueno, gustazo. Gracias. Gracias. Además, vos tenés que ver que-